Muy buenas a todos, soy Luis Barrabí, me estoy pasando por aquí para compartir con vosotros un tema que personalmente y también profesionalmente me interesa mucho y que creo que es uno de los recursos más importantes cuando estamos diseñando cualquier tipo de estrategia eh, a través de redes sociales, a través de la web, a través del e-commerce o bien a través de las campañas de comunicación más tradicionales y que a veces se da por hecho que lo dominamos, que es un término demasiado genérico, que todo el mundo sabe cómo hacerlo, pero la realidad de los entornos laborales es diferente. La realidad también de los emprendedores que se enfrentan a su página web por primera vez, a su primera base de datos, a su primera campaña, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, pues se encuentran luego con dificultades para comunicarse con sus clientes de manera auténtica, de manera creíble, porque precisamente no dominan este recurso. Y estamos hablando del storytelling, que a mí me gusta llamarlo el arte de contar historias enamorando al consumidor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del storytelling? Yo creo que la frase que os pongo en esta diapositiva resume muy bien el contexto en el que quiero insertar el concepto y la aplicación del storytelling. La gente olvidará lo que le dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Seguramente hemos vivido muchísimas situaciones de entrevistas con clientes de manera telefónica, de manera presencial, y a los 5 minutos o bien ese cliente ya no se acuerda de muchas de las cosas técnicas que les hemos contado, seguramente ha olvidado ese papel o ese folleto donde le hemos dejado la oferta que le estábamos ofreciendo, pero pasados 10 días o una semana, seguramente no se olvidará de cómo se sintió ese día cuando tuvo esa entrevista contigo. ¿Qué le transmitiste con las palabras, con la expresión corporal? ¿Qué le hiciste sentir? Si le caíste bien, si le caíste mal, ¿qué sensaciones se quedaron en él de esa entrevista que tuvisteis, de ese proceso de negociación? Y la realidad empresarial, sin dudas, demuestra que esto es así y que ocurre muchas veces. Por eso también las técnicas de neuromarketing siempre están hablando de todo lo que tiene que ver con la emoción, de todo lo que tiene que ver con cómo primero nosotros gestionamos esa relación emocional con el cliente y luego reforzamos ya con elementos mucho más técnicos para reforzar la memoria, el recuerdo de lo que le hemos contado, de lo que le hemos ofrecido. Pero si antes no está todo ese proceso emocional y de conexión que se establece a través de una conversación bidireccional entre cliente y vendedor o consultor, que es como me gusta a mí llamarlo, porque la venta consultiva creo que tiene muchísimas más ventajas que la llamada venta tradicional y son elementos realmente muy importantes. ¿Cuál es mi fuente principal de storytelling? ¿De dónde viene el concepto, mi propio concepto y la propia aplicación que hago yo en el mundo empresarial del storytelling? Viene precisamente del género cinematográfico y en concreto de la comedia, de la tragedia de la que estaremos hablando más adelante cuando veamos ejemplos de comunicación de grandes marcas. El cine. En el cine es el único arte donde todo equivale a nuestra manera de imaginar. Los clientes imaginan muchísimo. No solo importa lo que nosotros le mandamos por correo y lo que le decimos, sino también lo que ellos imaginan y lo que ellos perciben de las relaciones que establecemos con ellos. Y cuando hablo de relaciones, no solo hablo de la propia venta personal, hablo también de las comunicaciones que realizamos como community manager en las redes sociales que estamos llevando, en el blog que tenemos en nuestra propia página web o también las propias comunicaciones que se establecen a nivel personal o a nivel telefónico. También es muy importante y nos viene del cine la fuerza evocadora que tienen las imágenes. En el cine las palabras de los diálogos no es lo que más dice. Está sobre todo la fuerza evocadora y de transmisión de historias está sobre todo en las imágenes. Y por eso están triunfando tanto y están teniendo tanto engagement las redes sociales que están trabajando cada día más con imágenes, con vídeos y con todos los recursos que tienen más que ver con lo visual. Y esto está directamente vinculado también con la evocación y lo que nos evoca el cine. Y lo importante que es que nosotros, como emprendedores o también como empleados, trabajadores de un negocio o de una empresa, ya sea pequeña, mediana o gran empresa, seamos capaces también de evocar y de trabajar con todas las evocaciones de los recuerdos y de las experiencias. Y eso está directamente vinculado con lo que tiene que ver con la construcción de nuestro branding corporativo. ¿Vale? Porque
Finalmente, y con el paso del tiempo, lo que va quedando en la mente de los consumidores es la capacidad que tengan las marcas de conectar con ellos, de resultar creíbles y de que los consumidores entiendan que detrás de esa empresa, detrás de esa venta, de ese producto, de ese servicio, existen también personas que están además centradas en ofrecerles una solución compartida, porque de esto se trata. Y si nosotros no hemos hecho antes una investigación, una evocación propia de dónde partimos, cuáles son nuestros puntos de vista, nuestras experiencias, cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es nuestro posicionamiento, qué nos hace diferentes, relevantes con respecto a otra empresa o a otro negocio que vende lo mismo. Si nosotros no nos hemos planteado todos estos elementos, será muy difícil que los clientes logren construir en su mente una personalidad y una imagen clara de nuestra marca. Y el recuerdo de marca es una de las cosas más difíciles de conseguir y precisamente además uno de los objetivos fundamentales que tienen las campañas de comunicación en redes sociales. Recuerdo de marca. Fijaros que eso está directamente vinculado también con el cono de aprendizaje de Edgar Dale. Mientras más yo consigo vincularme y conectar con la realidad de esa historia que le estoy contando a mi cliente, más capacidad tendrá él de recordarme. Porque además, fijaros que los clientes normalmente tienen lo que se llama adicción visual. Los clientes y las personas en general prefieren 30 veces más visualizar imágenes o vídeos, contenido multimedia, que tener que leer textos amplios. Ojo con las publicaciones. Ojo también con el formato en el que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar en Facebook, no es lo mismo trabajar en Instagram, no es lo mismo trabajar en LinkedIn, que es la red profesional por excelencia. Hay distintas maneras de gestionar la misma información, ¿vale? Para transmitir la misma imagen corporativa y además muy concreta y específica que queremos hacer llegar a nuestro público objetivo. Fijaros que el 50, el 70% y el 90% de aquello que recordamos tras 10 días está directamente vinculado con esos elementos que veis ahí. Asistir a demostraciones, ver películas, crear, construir, participar en discusiones, charlas. Por eso es tan importante en el proceso de aprendizaje participar, generar debate, generar conversación, porque es al final lo que más se nos queda en el nivel de aprendizaje. Y por supuesto también en los clientes, cuando estamos intentando venderle algún producto, algún servicio. Y más que venderle, me gusta más usar la palabra asesorar, ¿no? Estamos asesorando a la persona. Estamos generando un feedback mutuo bidireccional, buscando convertirnos en su partner de confianza para generar una solución compartida. De eso se trata la venta del siglo XXI. No hay otra manera de entenderla actualmente. Y el storytelling está directamente vinculado con todos estos recursos que os estoy mencionando. Antes os había hablado también del storytelling en el cine. Muy importante también poder distinguir entre dos géneros. Géneros que además son muy cercanos a vuestra vida cotidiana. Seguramente habéis visto todos Titanic o todos habéis visto la serie Friends, la serie de comedia americana, ¿no? Pues seguramente el personaje de Titanic, un personaje de Titanic no se parece en nada a un personaje de la serie Friends. Y si nos podemos analizar, los personajes de comedia son aquellos que nos hacen disfrutar con conflictos disparatados, con enredos y además siempre personajes que están en un plano inferior a nosotros como espectadores para que nosotros podamos reírnos y podamos un poco separarnos de esa historia que están viviendo ellos. Pero siempre con el sentido jocoso, con el sentido de la alegría, de los finales felices y de esos enredos de poca monta, entre comillas. Pero cuando hablamos de tragedia, hablamos ya de personajes que están en planos superiores, con conflictos mucho más grandes, mucho más potentes, alejados muchos de nuestra realidad, ¿no? Y que además nos genera dos sensaciones: temor, terror, miedo o pena o misericordia. Esas son las dos reacciones que podemos tener ante una historia dramática o trágica. Y estos dos géneros cinematográficos y teatrales están y son muy usados por las marcas y por las comunicaciones de marca, tanto en la publicidad tradicional que se transmite a través de televisión o los medios más convencionales, como de aquellas publicaciones también que se publican en las diferentes redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook, porque en LinkedIn estamos hablando de otro tipo de contenido. Para ver dos ejemplos de esto que os estoy comentando respecto a los dos géneros que se pueden utilizar en el storytelling, vamos a ver dos ejemplos corporativos de dos grandes marcas para que podáis ver qué tipo de género utilizan en estas comunicaciones. Hablamos de Estrella Damm y de Evo Banco.
Ahora yo, que vi nacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos, siento terror, no comprendo por qué escupes veneno, me dejas sin aliento. Vale, fijaros que estamos hablando de una marca de cerveza, ¿vale? Entonces, analizar un poquito qué elementos comunicativos está manejando este anuncio publicitario, con qué objetivo, qué está queriendo transmitir, qué es lo que está buscando y cómo la cerveza no la vemos por ningún lado. ¿Acertada la estrategia de comunicación? ¿Acertada esta campaña? Pues sí o no. Tendríamos que valorarlo dependiendo de los objetivos estratégicos que tenga esta compañía y de los objetivos también a corto plazo que esté intentando solucionar con este anuncio en concreto. Vale, vamos a ver también el anuncio de EvoBanco, que sin duda vais a daros cuenta Luquitas, que se va de viaje, a ver si lo llevas. que se enfoca en otro de los géneros que hemos No hablado. te dejes nada. Hombre, el secador con los rizos tan bonitos que tú tienes, Lucas, por Dios. Atención, momentazo, coge el abrigo. Hará frío, hará calor. Lucas duda muchísimo. Me lo llevo, lo vuelve a dejar. Hazlo fácil, hazlo easy. Que si hace falta, con Evo sacas dinero de todos los cajeros del mundo. ¡Easy! Vale, Mejor sin easy, duda, mejor Evo. Logo de Evo, publicidad, easy. sin duda estamos hablando aquí de una empresa comúnmente tradicional, hablamos de los servicios bancarios, empresas tradicionales, ¿no? Que están recurriendo a comunicaciones cercanas a la comedia para acercarse a un nuevo público objetivo de una manera diferente. Aquí veis, por ejemplo, os comparto las cuentas de Instagram de EvoBanco y de Estrella Damm. Es muy importante, además, cómo en las cuentas de Instagram, por ejemplo, las empresas necesitan reflejar en una frase muy corta, en eso que se puede llamar eslogan, necesitan reflejar de manera muy concisa cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores como empresa. En el caso de EvoBanco, vemos el mundo a través de las fotos de nuestros clientes. En ningún momento estamos mencionando dinero, ni estamos mencionando préstamos, ni estamos mencionando hipotecas. Estamos hablando de otro concepto comunicativo. Estamos hablando en conceptos de storytelling. Estamos contando una historia para acercarnos a nuestro público objetivo sin necesidad de irrumpir con el servicio concreto que ofrece la empresa. Y en el caso de Estrella Damm, pues está también en una frase en inglés reflejando un poco esa visión estratégica que ellos tienen con respecto al cuidado del medio ambiente y que está directamente vinculado, por supuesto, con el consumo del producto que ofrecen. Fijaros que en ninguna de las imágenes de ninguna de las empresas vemos como tal ningún servicio bancario ni ninguna cerveza. ¿Es necesario? ¿No lo es? La respuesta solamente la puede tener el propio negocio y la propia estrategia de comunicación específica que se esté planteando para esa campaña en concreto que se esté desarrollando. Podemos entonces concluir el concepto de storytelling como la capacidad que tenemos de contar la historia de nuestro negocio de manera que enganche, posicione y me haga llegar a mis potenciales consumidores. Y os comparto ahí algunas maneras que existen para engancharnos y para posicionarnos con nuestros potenciales consumidores. Importante, nuestros potenciales consumidores, realmente aquel mercado meta al que va dirigido nuestro servicio o nuestro producto. Contar la historia del fundador. Cuenta tu propia historia. Si eres un emprendedor y quieres contar y quieres montar tu propia empresa, cuenta tu historia. Hazlo de manera creativa. No te pongas corporativo, no te pongas demasiado serio. Analiza qué tipo de contenido buscan tus clientes en las redes sociales. Los clientes y la gente en general en las redes sociales busca entretenerse, busca cotillar un poquito, investigar, mirar, no busca artículos complejos de temáticas complejas. En LinkedIn, por ejemplo, hablamos de otro tipo de contenido.
Hablamos de que se acerca a la gente, otro tipo de público con otro tipo de intenciones. Valoramos entonces, ¿no?, cómo comunicamos en una red social y cómo comunicamos en otra. Cuenta también lo que inspiró la creación de tu negocio. Aunque realmente no lo tengas en mente, si te pones a pensar, seguramente puedes construir una pequeña historia de qué fue lo que te motivó a crear tu negocio. Cuenta también lo que significa tu marca. Cuenta tus valores, lo que pretendes, a dónde quieres llegar en el futuro, cuáles son las normas morales, sociales, relacionales que vertebran tu visión de la vida, porque al final la visión de la vida, de tu vida, es la visión de tu propio negocio, si lo tienes en cuenta. Cuenta también lo que quieres solucionar, ofrece en una frase breve qué es lo que quieres solucionar en el cliente, qué es lo que le estás ofreciendo, pero más que hablar del propio producto, del propio servicio que le vas a ofrecer, cuéntale qué necesidad le vas a cubrir, qué miedo le vas a quitar y qué solución le vas a ofrecer, para que esa persona piense en el corto plazo lo que tu producto o servicio le va a hacer cambiar en su vida, ¿vale? Y cuenta también cómo tu marca supera retos, supera adversidades. Eso es un recurso que, por ejemplo, actualmente con la crisis sanitaria del coronavirus, muchas marcas están también utilizando, ¿no?, para transmitir este sentimiento de unidad, este sentimiento de superación ante las adversidades. Y eso está vinculado también con muchos de los productos y servicios que tienen las marcas y cómo las marcas están vinculando estas comunicaciones de lucha, de unión, de salir adelante en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos el storytelling? ¿Para lograr qué? Para aumentar la capacidad de escucha, para aumentar la capacidad de engagement, de vinculación con nuestros clientes, también para entretener. ¿Para qué más? Para generar imágenes mentales. Si nosotros vamos a venderle un piso y no tenemos el piso todavía construido, no lo tenemos del todo decorado, yo necesito contarle la historia a mis clientes de cómo se van a ver en los próximos meses en ese piso. ¿Cómo va a ser la luz que entre por la ventana? ¿Cómo van a ser las habitaciones? ¿Cómo va a ser la habitación del niño? ¿Cómo va a ser el despacho que va a tener el padre de la familia, por ejemplo? Se me ocurre. Tenemos que hacer que esa familia que va a comprar o que va a alquilar el piso se haga una idea mental de ese piso que va a comprar o que va a alquilar. Porque en el momento, si nosotros no tenemos el piso amueblado, si no lo tenemos decorado, si no lo tenemos ni siquiera finalizado, imaginaros la sensación que se va a quedar, con la que se van a ir los clientes viendo ese piso sin acabar. Pues no, nosotros tenemos que contar esa historia que haga que los clientes en su mente se imaginen cómo va a quedar ese piso ya finalmente cuando lo puedan comprar o lo puedan utilizar. Y además, esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenéis que recordar que las campañas en social media marketing, las campañas a través de las redes sociales, sí, buscan aumentar el tráfico web y buscan también aumentar la venta de productos, pero va a ser más complicado conseguir esto. Se va a conseguir en porcentajes mucho menores. Y eso, si por ejemplo utilizáis herramientas de analítica web como Google Analytics o otras herramientas más específicas como SEMrush o SimilarWeb, os vais a dar cuenta que sobre todo desde las redes sociales como herramienta de tráfico, sobre todo lo que se van a conseguir son objetivos de tipo cualitativo, como son crear imagen de marca y generar comunidad. Recuerdo de marca, impacto, visibilidad, fidelización, conversación bidireccional, escuchar a los clientes, que los clientes sientan que estamos presentes, que nos propongan soluciones, que nos propongan mejoras, que participen incluso en la llamada co-creación de productos y servicios, que nos den sugerencias, críticas constructivas. Hay que escuchar también al cliente, hay que saber responder ante una crítica constructiva. Nunca se puede eliminar un comentario negativo de un cliente, se tiene que gestionar, se tiene que atacar en el momento para que no se convierta en una futura crisis de reputación que puede ser más complejo de gestionar, ¿vale? Y cuando nosotros ya logramos conseguir contar historias relevantes que estén vinculados con el storytelling, es cuando realmente podremos convertirnos en lo que se llama una love mark. Ser una love mark es muy difícil, pero no solamente está reservado para esas grandes marcas, como veis ahí, que sí que lo son, y todo el mundo seguramente que conoce el término de Apple Lovers, ¿no? Es evidente que Coca-Cola, IKEA y Apple se han posicionado en la mente de sus consumidores, en el recuerdo de sus consumidores,
y son grandes marcas y lo seguirán siendo. ¿Por qué? Porque han conseguido intimidad, relación estrecha con los consumidores. Todos pensamos en Coca-Cola, incluso antes que Pepsi, la principal competidora. Misterio, ¿por qué? Porque hay historias detrás de las marcas. IKEA tiene su propia historia, cómo fue fundada, qué adversidades tuvo que seguir el fundador de IKEA para fundar la empresa que ahora es, en qué valores se ha vertebrado la evolución de la empresa para llegar a lo que es ahora mismo, y Apple igualmente, ¿no? Desde las enseñanzas de Steve Jobs hasta todos los avances tecnológicos que han podido sumar cada día al mundo de la informática sin ofrecer nada nuevo, porque al final los ordenadores de Apple, ¿en qué se diferencia de un ordenador de otra de las grandes marcas de informática? Sí, más o menos a nivel técnico las mismas funcionalidades, comparten las mismas funcionalidades, pero hablamos de propuestas de valor sencillas, intuitivas y con un diseño muy único. Tres palabras que me posicionan de manera diferente en la mente de los consumidores. Y esto se consigue también con otro elemento que veis ahí, que es la sensualidad. Capacidad para despertar los sentidos. Y eso tiene que ver también con que el storytelling llega a un punto que se convierte también en el llamado story doing. El story doing, que es lo que tiene que ver y lo que está vinculado directamente con las experiencias que los clientes quieren vivir con los servicios y con los productos. Y las redes sociales y las estrategias de comunicación digital también están y existen para favorecer esas experiencias que pueden generar las marcas. Estas experiencias están vinculadas con sensaciones, están vinculadas también con colores, con el propio packaging del producto, con olores, con muchísimos elementos, ¿vale? Fijaros aquí, aparte de las grandes marcas, también os comparto algunas marcas pequeñas, independientes, que empezaron con el e-commerce y que ahora se están expandiendo, por ejemplo, también a la venta presencial, Muroexe. Fijaros, ¿no? Cómo ellos comparten en 2 frases la solución que ofrecen a su público objetivo. Vestimos a la generación de jóvenes profesionales que necesitan productos funcionales y elegantes para su día a día en la ciudad. Solución. Fijaros aquí también otras 2 marcas independientes del sector textil y de la hostelería, Colette Bakery Madrid. Tomé esta imagen porque me gustó mucho la frase que les comparte uno de los clientes: mucha alma, mucha calidad. Hablamos de una pequeña panadería de un barrio madrileño que ha conseguido hacerse con un público bastante fiel y que está totalmente vinculado a los materiales que usan para la elaboración de los productos, al diseño que tienen los propios productos, pero sobre todo a los ambiente que genera el espacio donde está la panadería y también a la atención que tiene el vendedor presencial en la panadería. Y en el caso de Tewell, también una empresa textil, e-commerce, pero que también está también en la venta personal. Fijaros, ¿no? Camisetas que cuentan historias. Como no podemos salir de casa, ellos nos dicen: imagina tu lugar favorito, visualízalo e intenta trasladarte a ese lugar con la mente. Cierra los ojos, respira y ya estás allí. Y estás con nosotros, con nuestra camiseta Tewell.